Y para concursar por con hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Ahora, igual hay el punto de ¿para qué reclutas niños con mentes prodigiosas y los llevas a un instituto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan detrás de eso? Eso suena como a ingeniería nazi. Ayer justo anoche estaba leyendo, estoy preparando Estamos hablando con Jorge Gómez a propósito de la Fundación para el Progreso. Estaba leyendo el único puntual. 4 ensayos sobre la libertad de Isaiah Berlin, sobre el punto sobre John Stuart Mill. Vos volvís con John Stuart Mill, que es una especie como obsesión. No, hay que ¿Tú cuando sueñas autores. en la noche sueñas con John Stuart Mill? No. Y menciona cómo el padre, James Mill, educó a John Mill bajo preceptos totalmente disciplinados. Entonces dice, a los 10 años, John Mill... Esto era puritano, ¿no? Yo creo, sí. Calvinista, digamos. Pero lo educa fuera de los marcos de la religiosidad. Excluye la religión, excluye, por ejemplo, la poesía, solamente lo deja acceder a la música y el resto es todo geometría, latín, ciencia, claro. Entonces a los 10 años John Mill maneja o tiene la erudición de un hombre de 25 años. Y John Mill a los 17 años entra en una crisis porque está tan entrenado para ser excesivamente racional que no sabe cómo manejar sus propias emociones. Y ahí Isaiah Berlin dice, en algún momento John Mill se sorprende al ver, no recuerdo bien si una obra de teatro o leer un poema. Y entonces él se da cuenta que tiene emociones, porque él se hacía la pregunta si él tenía emociones o las tenía como truncadas. Y a partir de eso, Berlin dice, John Mill cambia su perspectiva, rompe con el utilitarismo heredado de su padre James Mill y Jeremy Bentham, y empieza a desarrollar lo que sería como la perspectiva del liberalismo que él desarrolla. Oye, a propósito, aprovechando que no han llegado los demás. Y a propósito mañana el Gran Ágora. Mañana tienen el Ágora. ¿Y quiénes vienen? Sí. Mira, tengo... son tres... ¿Dónde? Esto va a ser en Centro Parques. ¿Y eso cualquiera persona puede entrar? Tienen que inscribirse en la página web de la Fundación Pro el Progreso. La inscripción es abierta y esto va a ser en el Centro Parque que queda en el Parque Araucano. Está el primer panel, donde va a estar, por ejemplo, el primer panel es la justicia liberal en el siglo XXI. Y ahí va a estar Agustín Esquella, Mauricio Rojas, Axel Kaiser y Leonidas Montes. Ese es el primer panel. Teníamos algunas mujeres, pero por temas de agenda... Mauricio Rojas, ¿qué Mauricio Rojas? ¿El exministro? El exministro, Mauricio Rojas, que es senior fellow de la Fundación. Sí, pues no, sí, yo sé que ustedes lo tienen apañado ahí. Y está Agustín Esquella, Axel Kaiser y Leonidas Montes. Ya. Así que va a ser una interesante conversación porque, de hecho, Agustín Esquella y Leonidas Montes han estado en el último tiempo a través de cartas al director discutiendo sobre el pensamiento de Adam Smith, John Stuart Mill. Ha sido bien interesante. El segundo panel es liberalismo y nuevas libertades. Existen fronteras, donde va a estar Silvia Izaguirre, Benjamín Ugalde, Max Colodro, e iba a estar Cristóbal Velorio, pero por un tema de agenda, debido a una actividad que surgió de último momento en la universidad, no va a poder estar presente, pero al parecer vamos a mostrar igual su presentación. La tecnología hoy día favorece ese tipo de cosas. Y el tercer panel es liberalismo y progreso, donde va a estar Daniel Brieva, quien hace poco publicó el libro junto a Andrés Velasco, Gonzalo Sangüesa, Alfredo Jocelyn Holt y Bettina Hortz. Y el tema ahí es liberalismo y progreso. O sea, así que va a estar bien. Tienes ahí, salvo Agustín Esquella, tienes una diáspora de lo que se conoce como la derecha bastante amplia. Yo no sé porque yo no sé, por ejemplo, si Brieva o Velorio se consideran de la derecha. O el propio Alfredo Jocelyn. No, son liberales, digamos, en el sentido, ellos se etiquetarían, qué sé yo, como liberales. Bueno, yo tuve... Como no hay partido, como no hay un candidato que por lo menos no ha habido candidatos que se presenten como liberales. No, los liberales son huérfanos. Son liberales, han tenido que votar por quienes se presentaron. Claro. No sé, por ejemplo, si Max Colodro
califica como dentro de la derecha. Yo creo que el Max ha hecho... Te lo regalo, Fernando. Ha hecho un viraje ideológico bastante fuerte en materia de sus posiciones políticas, desde que fue llamémoslo, mano derecha de la primera candidatura de Marco Enríquez Ominami hasta ahora. Claro, hay cambios. Sus posiciones han variado considerablemente. Pero no, me refiero más bien en el ámbito liberal, lo que me parece interesante. Ahora, aprovechando que ya llegaron algunos de los otros panelistas, Oscar Rementería y Karina Oliva, llegaron acá. Yo quiero recomendarles a los tres, lo hice ayer, a todos, pero se los voy a recomendar a ustedes, si que no lo han visto todavía, que vean The Politician en Netflix, que acaba de ser instalada hace como 4 días. El político, que es, no voy a hacer ningún spoiler, porque me retaron ayer porque había dicho un par de cosas, pero voy a solamente señalar de qué se trata. Es la saga de una persona, un cabro joven, que está en el último año de la secundaria y que está postulando a la universidad, a Harvard, y que él toma la decisión en ese último año de ser presidente de Estados Unidos. Y por lo tanto, para eso necesita hacer una serie de cosas antes: ser presidente del centro de alumnos del último año de su high school, después apropiarse del centro de alumnos de Harvard y de ahí seguir hacia la instancia política. Y está muy bien hecho. O sea, está muy bien hecha, porque la política norteamericana tiene una serie de ingredientes que sin esos ingredientes no se entiende la cosa. Son, por ejemplo, los equipos de trabajo. Está muy bien delineado, los asesores que son de una determinada corriente, los asesores que son de otra. Cuando tú los apruebas y cuando los echas, qué condiciones cambian el eje de la imagen de una cosa u de otra, cómo manipulas ciertas materias para que se transmitan de una determinada forma. Por cierto, tiene las exageraciones propias del drama televisivo, pero está muy bien hecho. No voy a decir para nada cómo funciona, ni cómo termina, ni cómo, pero está entretenido para las personas que les gusta la política en general, ver cómo, porque está didácticamente expresado cómo esto genera carrera. Yo ayer estuve a punto de verla, pero opté por The Good Wife. Así, pero que la voy a ver. Pero Good Wife está hace como 10 años. Pero muy buena, pues eso no quita que sea muy buena. Ahí yo sufro con las penurias. ¿Qué no trae? No. ¿La Karina? Sí. Qué amorosa, muchacho. Yo siempre he sido amorosa, Fernando. Oye, no sincronizamos, Karina, porque yo dije, hay tantas noticias malas hoy día, yo traje dulce. También estaba esperando. Es que yo también lo traje porque el otro día conversé con la Fran su videoclip. ¿Su qué? El videoclip en el que participó. No sabía que... Oye, bueno, ya dejemos de hablar de cosas particulares y vamos al terreno de... les quería decir que, y ya lo dije, pero lo voy a repetir, hay 2 libros que estamos regalando, se van a regalar mañana. No hay vuelta atrás: El poder de las mujeres para cambiar el mundo, de Melinda Gates. Y el Instituto, la novela de Stephen King, que como todas sus novelas son extraordinariamente llenas de suspenso y terminan todas con película. Todas en película. Todas terminan en película. A propósito de película, hay una película muy buena, ¿sí?, de política, que se llama El Ministro, una película francesa. No sé si la han visto, pero no es extraordinaria esa película. ¿Ah, sí? Sí. Y cuenta la historia de un tipo que... No conté todo lo... No, en el fondo, solo voy a decir cómo parte la película. Parte una escena a oscuras y suena un teléfono. No, suena un teléfono de madrugada. Y contesta un tipo: ¿aló? Sí. Ok, voy para allá. Y cambia la escena y va delante un asesor. Y le dice: mira, lo que pasó fue esto, tienes que decir esto otro. Y el tipo va así como: ok, tienes que decir esto otro, esto puede ser problemático. Llegan al lugar, está la prensa
Y toda la prensa se acerca al tipo y le preguntan ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar? Porque había ocurrido un accidente grande en una carretera francesa. Y él dice, obviamente, ¿Qué año, creo que es desde el 2016, no recuerdo bien. Y él obviamente dice lo que el asesor le dijo. Bueno, lamentamos, es lo primero, muy polite, dice, lamentamos, lamentamos las muertes, un mensaje a la familia, estamos realmente acongojados y vamos a tomar todas las medidas correspondientes para solucionar este problema y evitar esto. Y después muestran al tipo de vuelta en el auto durmiendo. Entonces van como mostrando los espacios en que el tipo es un político y donde es un simple ser humano. Y cómo eso se va tensionando. No, la película es muy, muy buena. Bueno, de ahí no voy a contar más, pero vean. Hasta ahí nomás. Véanla. No sé. Yo no he visto tele estos días. No he visto nada. Solo he leído. He leído harto estos días. Yo, la verdad, que siempre me gusta ver series antiguas y viejas para que después me hagan bullying aquí en el programa. ¿Cómo cuál? No importa. ¿Los Duke de Hazard? No. Bonanza. Bonanza. Oye, Bonanza era extraordinaria, no me la pegué. Yo no estoy hablando de que sea mala, dije que era antigua. A mí me gustaba Hoss, que era el guatón, Dan Blocker, el nombre del actor. La verdad que soy más fanático de películas de ciencia ficción. Viaja a las estrellas, me he visto todas las sagas que hay. Todas. Me encantan. Yo no he visto ninguna. Todas. Yo estoy esperando la última de Star Wars que se entrega. Yo sé que a Fernando no le gusta Star Wars. ¿No te gusta? No he visto ni una. No te puedo creer, o sea, pero de ¿qué? hecho, vi 20 minutos de la primera que dieron, el 77 o 78, y me salí. Pero ¿sabes, Fernando? Yo también vi esa y no me gustó al principio. Después me di cuenta que era una saga. ¿Una nueva esperanza? ¿Una nueva esperanza? No me acuerdo No, cuál era. Sí, una nueva esperanza. Sí, una nueva esperanza es la primera. O sea, en realidad es la cuarta. En términos estrictos. No sé. Cronológicamente. Y cuando empiezan los millennials, Siempre cuando las películas son o los de que eran saga, millennials, a contarte que el orden lógico que tendría que ver de acá a allá, me dan ganas de asesinarlos a todos. Pero es que eso es lo que pasa cuando uno empieza a ver todas las sagas Claro, y hay que empieza verla a en armar orden. la historia completa y te das cuenta que es apasionante. Aparte tiene un tema con la política. Muy fuerte. Además, sí. Sí, no, se vaya a encontrar todo ahí. No, pero en la Biblia del sí, pero yo creo que no, de no los centennials, es la porque tragedia porque estos son de los... porque se da en eso, se da en serie, o sea, creo que siempre ha sido una cosa de los cinematográficos hablar sobre temas relacionados con el poder, la identidad del miedo, cómo ejerce el poder, o sea, hay distintas, o sea, uno ve todas las series y tiene algo que decir al respecto porque hablan de una u otra forma del poder, entonces siempre tienen un elemento muy político. O sea, desde las series más, que uno puede decir más absurdas, Tiene un elemento. tienen elementos. O sea, por ejemplo, a mí hay personas que no le ven el sentido político que yo lo pueda ver o dar a los Simpsons por más que sean una caricatura. Sí. Hay una serie que se llama, por ejemplo, dentro de El esta Chavo de la del ciencia ficción. No. Hay un Tienen sentido político. fondo de hecho. político. Hay una que se llama Tiene Star igual. Trooper, que en resumidas cuentas... ¿Cómo se llama? Es Star Trooper. Te Que está es la tía, molestando. sí, seguramente es que mi acento británico puede que no lo entiendan muy bien. Y trata que la Tierra está en guerra con un mundo extraterrestre que son de insectos. ¿Ya? Pero si tú te pones a ver bien la serie, que es entretenida ahí como matan gente, se revientan y qué sé yo, te das cuenta que la Tierra está gobernada o tiene un gobierno fascista, pero completamente fascista, y lo que hace es cambiar la mirada hacia el enemigo externo, mientras a todo el resto le quitaron los derechos. ¿Ya? Entonces, claro, uno de repente ve una serie y que esta cuestión fantástica. ¿Y eso está en Netflix? Esa no, la puedes ver gratis por YouTube. Porque ya es más antigüita. El protagonista es muy guapo, debo decirlo. Yo he dicho... Mi comentario es súper Era que no, sí, es el... Perdón. Es que tengo Se ojo. deschipoteó. Tengo ojo y soy muy mirón. Oye, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que es interesante. Yo hago un curso, ya no lo hago, pero hacía un curso durante mucho tiempo que se llamaba análisis de contenido, que básicamente tú tomabas determinados piezas que contenían mensajes y tú aprendías cómo decodificar estas cosas. Por lo tanto, basábamos muchas películas, series, y por ejemplo, yo lo he dicho también varias veces acá, es impresionante cómo tú, incluso en las cosas que pueden parecer más triviales, tú ves
si tú quieres, armazón ideológica o la armazón de la idea que el realizador tiene de meterte adentro para que tú pienses sobre una cosa. Te voy a poner el ejemplo clásico. Hay 2 o 3 tipos de series, que lo he dicho aquí antes, pero están las series que tienen el siguiente formato. Amenaza externa, puede ser Under the Dome, que de repente cae un domo de cristal sobre un pueblo y nadie puede entrar, nadie puede salir. Está 300. Está 300. Está Walking Dead. De repente los zombies son una amenaza para los humanos. Y uno al principio cree de que la película trata de cómo los humanos se van a defender de esto y al final no tiene nada que ver con los zombies, son totalmente una excusa. Lo que importa es, básicamente, la pregunta es, en una situación que es dura, que es extrema, la humanidad se comporta como dice que se debe comportar, acude a la solidaridad, a la cooperación, a las leyes, a los poderes políticos, o se te produce el desbande y se transforma. Claro. Y de hecho, en el caso de Walking Dead, al final son más peligrosos los humanos que los zombies. Claro. Bueno, esa es una variante. Entonces, tú tienes una seguidilla de eso. Tienes la otra seguidilla que a mí me encanta, que es la de los viejos. Me encantará por lo mismo, que es la de los policías viejos, que están de todos, Luther, Wallander, lo tienes todas, las Miss, no sé cuántitos británicas. John McClane. Como en la película que retratan la persecución a Bonnie, donde trabaja... donde trabaja Kevin Costner. Que tiene que ver con... con Bonnie and Clyde. Claro, sí, pero en este caso particular son series donde tú tienes a el personaje principal, que es un gallo mayor y que se supone que es el encargado de administrar y mantener el orden, pero en su vida personal tiene la crema. Es un desorden brutal y es una duro de matar. Claro, el duro claro. de matar tiene un desastre y entonces se juega con la antinomia entre el bien social versus la situación particular, que es un desastre. Este tipo tiene que ser excelente para mantener el orden para los demás y en su propia casa es de una incoherencia absoluta. La mejor de todas esas, por si alguien la quiere ver, creo que está en HBO, que la última que me ha encantado se llama Goliath. ¿Ya? Bueno, en fin. Ya. Pero eso, pero más allá de lo que uno pueda analizar, sí, pero más allá que se puedan... Dijo 3 y mencionaste 2. No, te dije Goliath, Wallander, Luther. Las tres son distintos momentos. Son distintos perspectivas. No, protagonistas. Son 3 series distintas. Luther es un gallo de raza negra, mayor, cincuentón, cercano a los 60, que tiene una crema personal, pero que sin embargo es genio en materia de pillar a otros. Y para verse a sí mismo es un desastre. Wallander, que es una buenísima también, inglesa, que la misma situación. De su familia tiene la crema, pero para arreglar los problemas de las otras familias, es un maestro. Y el caso de Goliath también es un gallo viejo, qué sé yo, pero que también tiene una crema con la hija. Pero en eso yo creo que en esa relación de cómo se da esa ciencia, o sea, lo cinematográfico, en serie o en una película, también tiene que ver con los contextos que están en la tensión política social de un país determinado o a nivel mundial. O sea, las películas en los 90 retrataban muy bien las tensiones políticas cuando, las películas norteamericanas sobre todo, los héroes eran los norteamericanos que salvaban al mundo y los malos son los rusos. Es tan paradójico. Perdón, eso es soviético. Pero es tan paradójico que en una serie que hoy día es tan famosa, sobre todo en los más jóvenes, que es como Stranger Things, quienes abren el portal son los soviéticos. O sea, vuelven a instalar. No, de hecho, yo he visto. ¿Por qué me estás contando que abren el portal? Porque así parte la serie. No es un spoiler.
¿Estás segura? Si lo hago. Sí, se puso nerviosa. No está segura. No, pues si así parte, po. Oye, pero yo concuerdo que en los principios de los 90, qué sé yo, la época de la Guerra Fría, los héroes eran los gringos, pues siempre. Pero y ahora lo que estamos... Lo que ¿Son yo he los visto chinos que, los malos? No, los chinos están siendo los héroes ahora en... Los chinos tienen una producción. Hoy se salvaron el enorme. planeta Tierra hace poquito en Netflix, pues, o sea, Ay, La sí. Tierra Errante. Es muy buena. La Tierra Errante. Sí, ahora hay más películas. Oye, pero si lo impresionante es la producción. Ay, sí, muy buena calidad. Yo tengo una tendencia deformativa, si tú quieres profesional, de mirar las producciones, porque siempre he estado preocupado de eso en sus propias cosas, pero por ejemplo, hay una que se llama La Gran Muralla, que es excepcional la producción, excepcional. Otra que es extraordinaria, soviética, rusa ahora, que también está en Netflix, se llama Better Than Us, que es la llegada de los robots a interactuar en términos de consumo cotidiano, de vivencia diaria. ¿Esa película? Es serie de Netflix. Pero la producción es excepcional, es extraordinaria, es de esas típicas cosas que tú antes veías, producciones donde Hollywood era capaz de sacarte esas medias cosas fantásticas, pero no está en ninguna otra parte. Ya no. Ya no. Hasta los indios tienen Ya. unas buenas producciones. No, Yo he visto- tienen muy buenas. Los indios son la segunda máquina más productora Sí, de cine del mundo. Bollywood. Yo veo hartas películas Uy, yo no he indias, visto, debo conocer, no he visto ninguna. pero ¿Ninguna? No. Sé que hay tienen muchas en hasta Netflix. tienen desde Varias. musicales a películas de drama. Remake, O Sí. remake, como... Carga. Pero lo que quiero llegar es que cuánto es relevante para la idea de construir identidades y sobre todo tener posiciones políticas al respecto, el ocupar tipo de esas herramientas para masificar un discurso, porque eso en definitiva es. O sea, cuando se habla de, incluso hoy día para el mercado chino, tan relevante es tener sus propias producciones en que ya no se viaja a Nueva York, sino que se viaja a Singapur, a Hong Kong, como la gran Sí, ciudad, claro. como la capital del mundo casi. Entonces, eso marca que en todas las películas antes era como los chinos viajaban a superar su mala vida a Estados Unidos y vivían sobre todo en Nueva York. Ahora no, es como los chinos así, que vuelven a China a desarrollar una mejor calidad de vida. Entonces, creo que tienen un componente que es siempre relevante, el relato que tienen los medios de comunicación en cosas que pareciesen no ser tan políticas, pero terminan siendo mucho más políticas, de estar solo hablando de lo que ocurre y lo que hace o no hace el gobierno con su presupuesto. O sea, es una forma bastante más... Tener al pueblo. Claro, o sea, creo que hay un Que punto lo que ahí pasa es que, claro, se significativo. usa al final en los medios de comunicación de masas, como por ejemplo el cine. De alguna forma, claro, distribuyen discurso e instalan posturas. Si eso es lo que... Ahora, claro, en el caso de Estados Unidos, efectivamente, durante los 80, en el contexto de la Guerra Fría, como que los soviéticos eran los malos y los No, que estadounidenses además, eran los... tú cachai al tiro quién eran los salvados. soviéticos, porque los soviéticos usaban anteojos oscuros dentro de los túneles. Claro. O no, o No se lo sacaban jamás. O por y ejemplo, siempre vestían típico de negro. Iván Drago versus Rocky. Entonces Rocky era a propósito, como... a propósito va a salir la nueva Rocky. La nueva Rocky La última. y Stallone sigue... Y Stallone se está preparando. De hecho, parece que ya está hecha la serie, pero va. Y fíjate el contraste, por ejemplo, en Rocky. Y Rambo también. También va- Rambo. Pero hoy día Rambo ya no tiene sentido si hoy día un dron puede matar a Rambo. A Rambo, perdón. No, a Rambo no lo menos mata. a Terminator. Claro, no. A Menos a Rambo no lo Terminator. mata un dron. Sí, po. Lo puede matar un dron a Rambo. Oye, Rambo. Rambo mordisquea a los drones, Se los come. ¿Se acuerdan que Ese creo que era en chavismo. Rambo 3 cuando Rambo se enamora de una vietnamita y en el combate queda herida la novia de Rambo, de muerte? Nunca la he Y visto. Rambo lo único como que no sufre y le dice, no vas a morir. Nada más. La deja tendida y sigue peleando. No, ninguna expresión de dolor, ningún grito de ira, nada. Era, Pero tú sabes que, por ejemplo, ahí tú tienes las dos cosas que hizo Sylvester Stallone: Rocky y Rambo. y Rambo, sí. Las dos cosas él las toma de una realidad estadounidense súper precisa. En el caso de Rocky, es
una cosa que nosotros en Chile lo vemos sobre la base, por ejemplo, si tú quieres, del fútbol, donde personas pobres, Claro. muy pobres, que con muy pocos recursos, ven en el deporte, ven en el fútbol la forma de salir de la pobreza, porque claro. la forma tradicional de crecer dentro de la teórica meritocracia nacional no funciona. Entonces tú te pegas un golpe de suerte, eres talentosísimo y sale. Y en el caso del Rocky, eso era el boxeador. Talento y esfuerzo en el exacto, fondo, exacto. El boxeador de barrio. El boxeador de barrio que crece y en este caso termina peleando con Apollo Creed. Y en el caso de Rambo. Pero después cae en desgracia, ¿no? Porque pues, en el fondo exacto. llega a la cúspide después. Y en el caso de Rambo, también es una cosa muy potencial porque. Es un veterano de Vietnam. Pero es un veterano de la guerra que se pierde. Sí. Sí, ese es el punto. La presencia que había en términos de las guerras en Estados Unidos eran los retornos victoriosos de los ganadores. Claro. El retorno de los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial pero es una cosa impresionante. Con Chaya y con toda la cuestioncita. Y sin embargo, en el caso de Rambo, el retorno de Rambo a su país. Es marginado. Es marginado, es vejado, porque de hecho es vejado por los policías cuando... Debo reconocer que nunca he visto ninguna de las dos. Es vejado por los policías... Es súper inteligente la esta. De hecho, hay un contraste interesante porque es vejado por los policías y es sometido como a las torturas en que fue sometido en Vietnam durante la guerra. Porque como que lo manguerean. Bueno, hay una frase, así no sé qué Rambo era, debe ser de las últimas, que él está en una guerra personal con el jefe de la policía de un pueblo. Y cuando ya está terminando toda la violencia, llega el general que siempre era amigo de él. Rambo se pone a llorar y empieza a decir frases que yo creo que representaban mucho el sentir de la posguerra después de Vietnam. Decía, en Vietnam yo era valorado, yo era querido, yo era apreciado, y acá ni siquiera puedo encontrar trabajo limpiando Ese es autos. Rambo 1. Ese es Rambo 1. ¿Ese no es la 1? Sí. Con los policías. Con los policías. El bosque. Ese es el Rambo 1. Y es una situación que impacta totalmente y yo me acuerdo que no sé si fue Ronald Reagan, que después de que se estrena Rambo, que sé yo, acá allá, él dice: debiéramos haber tenido Rambo antes para saber qué hacer. Y lo dice así. Así lo dice. Pero el hecho es que son películas que uno, si las mira linealmente, puede entrar atención. Pero si tú empiezas a mirar la segunda y en la tercera derivada, te das cuenta que hay una postura potente, ideológica, fuerte. Ahí tú puedes derivar otra crítica que, por ejemplo, hacía David Henry Thoreau, cuando él decía, el Estado nos ve como piedras, decía. Nos ve como piedras, nos ve como pedazos de madera. Y ves, por ejemplo, en el caso de la guerra, lo que ocurre es eso. En este caso, un Estado, como los Estados Unidos, dispone de sujetos particulares y dispone de ellos como si fueran simples balas o piezas de un aparataje. Bueno, el recurso humano. Y los toma y los lleva a la guerra. Y los calcula cuánto es. Y calculan costos. Y luego, cuando se acaba la guerra o el conflicto, esos sujetos vuelven a su condición de individuos y este Estado no visualiza más nada sobre ellos. Entonces ahí Henry Thoreau tiene un punto clave, que es que el Estado nos ve, y ahí está la crítica a la estadística, como un simple dato, como un stock, como dijo la ministra Blanco en algún momento, lamentablemente. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Yo ahorré para conocer mi isla favorita. Yo ahorro para que cuando mis papás estén viejitos no les falte nada. Porque ahorrar para tus sueños no puede esperar. Te presentamos Ir por Más de Caja Los Andes, un programa que te permite ahorrar en fondos mutuos desde 1,000 pesos. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI. Ir por Más es otra iniciativa de nuestro programa EFI, Empoderamiento Financiero. Caja Los Andes, más caja para ti. Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Fumisan, soluciones efectivas y garantizadas para el control de plagas urbanas, servicio de fumigación, desratización, control de palomas y termitas. Estamos en Santiago y en la Quinta Región. Contáctenos al fono 22 23 54 386 o en www.fumisan.cl.
Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque Caja Los Andes quiere ayudarte a que te empoderes de tus finanzas. Te invitan a conocer el planificador de presupuesto de EFI, el programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Ordena tu plata y así llegas a fin de mes sin problemas. Encuentra más información en cajalosandes.cl/EFI. Planificador de presupuesto es una iniciativa más de EFI, programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día con Marley Coffee. Disfruta tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfruta de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Estamos regalando 2 libros, no los nuevos desafíos del liberalismo del siglo XXI, sino que no hay vuelta atrás. El poder de las mujeres para cambiar el mundo, de Melinda Gates, y de Stephen King. El instituto. Para optar por ellos se entregan mañana. Los ganadores, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Bueno, estamos en este panel que tuvimos un primer bloque sobre cultura popular. Misceláneos. Disponible. Y fíjate que de repente, de vez en cuando deberíamos hacer una cosa así porque la gente lo aprecia. De repente busca cosas y no sabe dónde están o cómo son o cuáles son las cosas entretenidas. Así que de repente vamos a profundizar en ese tema. Ya, ahora nos ponemos fome. Hoy día es un día importante en varias cosas. Entiendo que estaba viendo la televisión y hace rato salió una información que decía que según fuentes de Renovación Nacional habría renunciado Felipe Salaverry, pero no se ha continuado en esa, así que vamos a dejarlo pendiente hasta que eso se confirme. En segundo lugar, hoy día se vota una parte de la acusación constitucional, la admisibilidad de la acusación constitucional contra Marcelo Cubillo. En la comisión, sí. Y ahí, si es que eso pasa, bueno, se va posteriormente a sala. Así es que va a ser otro elemento más. Llega el mensaje por presupuesto a la Cámara. Hoy día, al ser 1 de octubre, tiene que llegar, como hubo el otro día, ¿cómo se llama? Mensaje presidencial anunciando el presupuesto. Hoy día ingresa el proyecto, de ingresar el proyecto de ley de presupuesto. Por ejemplo, yo creo que hay cosas, y qué bueno que tocaste ese tema, Karina, hay cosas que hay que ver en el presupuesto. Generalmente a uno, cuando llega un presupuesto al Congreso, a uno le dicen
Lo que se informa es que el presupuesto tuvo, qué sé yo, un 3% más de gastos públicos que el año anterior. Creo yo que esa no es la forma correcta de ver el presupuesto. Creo que la forma correcta de ver el presupuesto es, para ponerlo en términos del dicho histórico, dime dónde... vas a poner la plata. Claro, dime, pon la plata donde tienes la boca. Tú has dicho que determinadas cosas deben ser de una manera, que esos van a ser tus ímpetus. Veamos si es que tú le asignas a esas cosas que tú mismo has dicho que son importantes los recursos que se necesitan. Por ejemplo, yo voy a plantear 2 o 3 cosas que hay que mirar. 1, hay que mirar los recursos para el Ministerio de Ciencia. Acaba de ser formado y si es que eso va a tener algún tipo de injerencia relativamente seria en el futuro cercano y dejar de ser la oficina al fondo del pasillo, va a verse en primer lugar en los fondos que el gobierno asigna a ese ministerio. Segundo lugar, todo lo que tenga que ver con la niñez. Has señalado, pero hasta la saciedad, que los niños primero, que el asunto de los niños, que los niños. Ok, una forma de ver si es que está puesta la plata ahí donde tienes la boca es ver cuánto le asignas tú, por ejemplo, desde la Defensoría de la Niñez, las situaciones del Sename, todas las otras cosas que tienen que ver con la educación preescolar. Ahí tú ves efectivamente si es que están puestas las platas detrás de lo que se dijeron fueron las intenciones. Tercer lugar, ve qué tanto se pone, por ejemplo, en recursos para mejorar determinadas cosas que están débiles. Las fiscalizaciones, por ejemplo, en materia de concesionaria. La fiscalización, toda la situación ambiental que tú haces... Todos hacemos gárgaras respecto de eso y que la COP25 y que un montón de cosas acá. Se gasta plata. Y se gasta mucha plata. La pregunta es, a ver, este presupuesto que viene, ¿qué tanto mejora, cómo focaliza, a dónde apunta con las platas para efectivamente implementar las cosas que tú dices que te interesan? Fernando, lo que tú estás mencionando, lo último, todas las cosas que han dicho son muy interesantes, pero la última es especialmente importante, porque cuando se envía la ley de presupuesto, están todos los ítems asignados, qué sé yo, por lo general aumentan, otros bajan, y todo se ve muy bonito en el papel. Cuando comienza la negociación, porque esto no es que llega al Congreso y todos nos sentamos y aprobamos, no, aquí se comienzan a negociar, que agarro platas de acá y las corro para acá y se van moviendo dentro de los distintos ítems. Eso es parte de la negociación. La primera plata que sacan, la primera, y te lo puede decir cualquier jefe de servicio, es precisamente la relacionada con fiscalización. Porque es mucho más fácil decir, mira, en vez de aumentar los fiscalizadores voy a mantener los que tengo, pero esta plata la ocupo para agrandar otro ítem distinto. Yo tengo un amigo que trabaja en la Tesorería General de la República. Me dice que ellos necesitan aumentar la planta de fiscalizadores, pero así brutalmente. Porque el país crece, y si el país crece se necesitan más personas trabajando. Me dijo, lo primero que nos cortan todos los años es el aumento de plata para contratación de fiscalización. Y no es que no aparezca en el documento original que llega al Congreso, sino que lo primero que se negocia, las primeras platitas que sacan en la negociación son precisamente el aumento de fiscalizadores. Entonces yo creo que aquí es tremendamente, todos los temas son importantes, o sea, claramente todos lo son. Pero si queremos que el país funcione, que la administración pública funcione y el día de mañana no tengamos funcionarios que están robándose la platita, necesitamos personas que lo fiscalicen. Y yo creo que aquí la responsabilidad principal es del Congreso. No solamente funcionarios, cuando tú tienes un escándalo, como lo que pasó en ESAL, en Osorno, como lo que está pasando ahora con Puerto Octay, donde todavía están sin agua, y tú les preguntas, oye, a ver, pero ¿cómo este asunto no se detecta? La respuesta que te dan todos siempre es, tengo 4 fiscalizadores para todo el país. No, claro. No tengo ni una posibilidad de saberlo. Entonces la pregunta que uno se hace al final, perdóname, ¿eso es un error de asignación de platas o fue diseñado de tal manera de que no pasara así? Pero uno puede decir que fue diseñado o no, pero lo cierto, claro, uno puede ser desconfiado con las cosas que estamos viendo todos los días. Por supuesto que uno puede ser desconfiado y pensar de que lo hicieron así de mala manera. Pero aquí la responsabilidad es del Congreso. La gente no nos está viendo, pero me río. Está disfrutando el manjar de un dulcecito, Fernando, como si tuviera 10 años. Pero independientemente de eso, aquí la responsabilidad también y el llamado
yo diría que de madurez también a todos los sectores políticos en el Congreso. Ojo, aquí yo ni de oposición ni de gobierno, no discrimino. A todos por igual. Es ser súper responsable con las platas con las cuales se van a negociar, porque si no... Porque aparte no son sus platas. Primero, no son sus platas, es la plata de todos nosotros. Lo que pone la gente con su impuesto. Ahí prácticamente el 20% de todo lo que de los dulcecitos ahí se fueron en impuestos. Pero después no nos estemos quejando si tenemos cortes de agua, que la superintendencia se excusa diciendo que no tenía capacidad para fiscalizar. ¿Para qué decir las Seremi? En este país se les entregan muchas atribuciones de fiscalización a los ministerios. Los ministerios se ven representados en las regiones con las Seremi. Siempre se quejan que no tienen suficientes funcionarios para fiscalizar. Entonces, el llamado de todo corazón a todos los sectores políticos es que la plata para aumentar la planta de fiscalizadores no sea parte de las negociaciones que válidamente hacen en el Congreso durante la ley de presupuesto. Acaba de salir noticia en desarrollo. Felipe Salaverry niega haber presentado su renuncia al Canso y desmiente a algunas diputadas de Renovación Nacional que así lo habían afirmado. Esto es una telenovela en la moneda. Es brutal. Hay dos cosas una para referirme primero a este punto. Creo que yo lo estaba escuchando en el panel anterior. Y es complejo cuando el nivel de tensión para enfrentar este momento que está con en plena acusación constitucional a la ministra, que se podrá decir que están los argumentos de mérito o no de mérito, o sea, pero al mismo tiempo tienes un funcionario público que está en este nivel de cuestionamiento, o sea, deja al gobierno a merced de empezar cuestionamientos no solo a una ministra, sino que a un gabinete completo y a todo su sector que es nombrado. No es un parlamentario que fue electo, claro, que enfrentó a un fiscalizador, o sea, a propósito de los fiscalizadores, sino que alguien que está por designación. Claro. Es que yo creo que la apuesta del gobierno de creer que esto iba a ir decreciendo fue muy mala. Pero más allá de eso... Lo que pasó con el alcalde de Ñuñoa, que despidió a la... Pero más allá de eso, quiere decir que como esta idea de estirar el chicle para enfrentar distintos momentos que el gobierno sabe que le restan. Ejemplo de eso es cómo estiraron el chicle y lo siguen estirando con el tema de las 40 horas. Con cosas tan que a la gente le generan sensación de rechazo a sus acciones, como negar el festival de las 40 horas cuando se negó el permiso en la intendencia. O sea, hay gestos que tienen que ver de cómo tú te muestras más bien de actuar, no políticamente, sino que actuar... del picado, de que el gobierno no tiene salida política para enfrentar sus dificultades, cuando tiene una agenda que cumplir para cerrar el año súper difícil. Tiene tributaria, tiene laboral, tiene ISAPRES, tiene pensión, que se complejizó con lo que pasó en Antofagasta con la Corte de Apelaciones, y además tiene presupuesto. Que pasó de Corte de Apelación al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí, y meterse en este lío gratis, es que yo ya no le encuentro explicación. Es que ¿sabes lo que pasa, Karina? Y sobre todo las declaraciones de la presidenta de la UDI, diciendo que el brazo armado de la igual diría que, por ejemplo... Pero, solo para terminar la idea, lo que pasa es que tienes que entender algo. Estamos en un momento muy complejo. Estamos en un momento... Y con esto cierro y voy a ir a buscar un café, porque siento que me están mirando. Estamos en un momento complejo, entonces... Hay una acusación que es tremendamente brutal contra Salaverry. El trato que se pasó tras luz roja, que trató como las pelotas a un funcionario, a un inspector municipal. Yo lo leí, encontré tremendamente grave. Eso es para que no esté ni siquiera una hora más en el cargo. Pero el gallo apela que es inocente. Entonces, todas las personas dice que todo es falso. Todas las personas tienen derecho a que se les resguarde se les resguarde sus derechos. ¿Cuánto de ese personal está tensionando a su gobierno? Entonces, ¿por qué no es mejor doy un paso para que se investigue? No, es que muchas veces podría haber tensionado mucho más. Me voy a poner como abogado del diablo, me voy a poner como siempre, como asesor de este maravilloso gobierno, como asesor de este gobierno, me voy a poner y voy a decir, señor presidente... ¿Estaba haciendo un anuncio? No. Señor presidente, si usted saca a este subsecretario, el problema más grave no lo va a tener con la opinión pública, porque probablemente él es inocente y en un juicio se demuestra que es inocente y todo era falso, como le está diciendo. Y uno se le tiene que el problema más grave lo puede tener usted con la UDI, porque por algo fue el primero que salió defendiendo a Salaverry y la UDI, que más encima lo había sondeado como candidato a gobernador por Arica.
No es una persona menor, y no es una persona menor a la cual se le está haciendo pero la políticamente acusación. tú puedes salir con este tipo de acusaciones, tú mostrar la capacidad, la hidalguía para enfrentar una conflictividad como esta, dar un paso para volver y hacer una remontada, te puede generar mayor que un desgaste de sostener la verdad mía contra un pobre funcionario. Yo creo, esa yo dicotomía. Creo, hicieron el análisis, lo que pasa es que yo creo que era menor. Lo que pasa es que yo creo que hay modo de proceder. En el fondo, un punto clave es que efectivamente lo que dice Óscar es cierto. O sea, quien sea el funcionario, en este caso, cuestionado, y quien sea quien viva la situación, tiene en el fondo la chance de poder decir, ok, aquí hay un error, o yo niego este tema. Y ahí hay un tema de procedimiento que eventualmente tanto la municipalidad debería tener, o debería existir otra instancia, y probablemente así existe, donde finalmente se determina eso. Y el problema acá es que, por un lado, desde el punto de vista de la opinión pública, esos criterios se pasan por alto, y claro, se dice, ok, debería renunciar. Pero si el tipo enarbola la idea de que, oye, en realidad no fue así, o yo desmiento esto, se supone en un Estado de Derecho está la chance que él pueda plantear eso. Por supuesto. Y el gobierno, por eso digo, los procederes, y el gobierno ahí lo que debería decir, ok, mira, esa situación se resuelve, porque no lo tiene que resolver un gobierno, no le compete a un gobierno, le compete en este caso a un tribunal, probablemente. Sí, claro. Entonces, los tribunales resuelvan, y en base a lo que se resuelva, nosotros vamos a tomar una decisión, o se le suspende, no sé, mientras pero eso lo dijo el ministro Chávez, se ha entregado todas las posibilidades para que se investigue. Perdón, Fernando, y lo mismo pasa con la discusión, por ejemplo, de las 40 horas, que yo creo que también es interesante, porque es un fenómeno que hoy día se da. La discusión sobre las 40 horas es una discusión que es técnica en términos de criterios económicos, es una discusión política en términos, pero política en el sentido de que es una discusión legislativa. Y ahí, por ejemplo, la idea de la diputada Vallejo de hacer un festival escapa a eso. Es como hoy, armemos un bombo para fortalecer la discusión. Es una apelación a las emociones. Y yo creo que hoy día el problema es que gran parte de las discusiones políticas en general están permeadas por apelaciones emocionales. Yo me siento así, yo creo esto, y resulta que... Y ahí entra, por ejemplo, lo que dice el rector Peña, por ejemplo, cuando dice, ok, miremos la discusión en términos estrictos, por ejemplo, la acusación de Cubillo. ¿De qué se le acusa? ¿Aplica o no aplica? Pero yo creo que no está en la discusión si se puede o no llegar a esa instancia, sino cómo se discuten. Y yo creo que en el caso de Salaverry, para mí el tema es, ok, si el tipo infringió, hay que aplicarle los criterios como cualquier persona infringe. Si no, pero espérate un poco, Jorge, porque esto, como lo estás contando, da la impresión de que las cosas operan y funcionan lógicamente, y las cosas no operan lógicamente ni racionalmente. Tú tienes a una persona que dice que no estuvo ahí, que estaba con su madre y con su hija en otra parte, acaba de ser desmentido el que él habría renunciado. ¿Quién dijo que él había renunciado? Lo dice un grupo de diputadas de Renovación Nacional que, cito, el presidente nos manifestó que él había presentado su renuncia al cargo y por tanto esperamos que quien asuma este desafío sea un líder vinculado a las regiones y a la descentralización, lo dijo Araceli Leuquén, una de las... Salaverry sale inmediatamente después diciendo, yo no he presentado mi renuncia. La pregunta es, cuando tú tienes versiones total y absolutamente opuestas respecto de un hecho, fue detenido por pasarse 3 luces rojas, insultó a un funcionario municipal, a un inspector municipal. Y la alternativa B es, no, yo iba con mi mamá y mi hija, nunca pasó eso. Demuéstralo. No, espérate. En un gobierno, cuando tú tienes a un gobierno donde es un subsecretario tuyo el que tiene eso, tú lo puedes averiguar a ciencia cierta, entiéndeme, en media hora. Por eso digo un problema de procederes. Tú citas al subsecretario ante el ministro del Interior, su jefe, o el presidente de la República, y le dice, mire, compadre, yo no quiero tener problemas. Si tú me dices que es la verdad lo que tú estás diciendo, yo me juego a que eso es así y te respaldo. Pero si es que se comprueba de que no es cierto lo que estás diciendo, dímelo al tiro para que el daño sea menor. Obvio. Para el gobierno. Exactamente. Obvio. Y desde el punto de vista de este presidente, y también pasa con otros, pero ha sido particularmente con el presidente Piñera, ha dilatado
todas las cosas que tenía que hacer, que han terminado y derivado en mayor costo para el gobierno. Desde la salida de Mauricio Rojas, desde la salida de Gerardo Varela, desde la salida del intendente Mayol, desde todo esto desde la situación que tuvo durante casi un mes y medio en torno al nombramiento de su hermano en la embajada argentina. Todo eso tiene costo, todo eso tiene un daño. Obvio. Y esos daños no tienen por qué exagerarse, dilatarse en el tiempo, particularmente cuando tienes una situación donde objetivamente tú tienes o personas que atestiguan determinadas cosas, desmentido, eventualmente hay ¿cómo se llama? Hay imágenes en él. Yo no te discuto eso, sí, por eso digo que hay un error de procedimiento, porque sería mucho más fácil. Ok, mira, tenemos este problema con este gallo que en una municipalidad se le multó y se le acusa de haber insultado, en el fondo negarse a un procedimiento, no sé, de tránsito. Y lo lógico sería, ok, veamos qué es lo que dice el informe, qué es lo que dice él, y proceder como dices tú. Ok, ¿esto fue así? No, entonces ya, obviamente tú tienes la chance de plantear eso y defenderte donde corresponde. Pero también hay además el cupo UDI no está en cuestionamiento. Ah, bueno, ahí entra otro punto. No está en cuestionamiento. Porque eso es una cosa que podría ocurrir del presidente. El presidente dice, oye, perdóname, aquí hay un cupo UDI para la subsecretaría regional. Yo lo cambio y pongo otra persona de UDI y minimizo el daño. Pero si es que tú dilatas el asunto y se empieza a comprobar de que ya el alcalde de Ñuñoa le pide la renuncia a la hermana que había estado también involucrada en el procedimiento, según lo que decía el funcionario público, bueno, entonces tú vas a llegar finalmente una vez más tarde con mucho costo, con un tremendo daño para hacer lo que pudiste haber hecho antes. Yo no sé si es mucho costo propiamente tal, pero ¿a qué voy con esto? Primero veamos que Salaverry no está en cualquier subsecretaría, está en la subsecretaría que distribuye la más importante a todos los municipios de Chile. Claro. O sea, sacarlo, él fue parte, probablemente cuando recién ganó el presidente Sebastián Piñera, esa subsecretaría fue parte de las negociaciones más duras. Sacarlo de ahí. Le pone recursos Claro, le pone recursos a los municipios. Sacarlo de ahí y poner otra persona, nadie asegura que va a ser un UDI. Recordemos lo que pasó en el cambio en el Ministerio de Desarrollo Social. El único que puede asegurarlo es el presidente de la República. El único que puede asegurarlo, exacto, el presidente de la República. Y eso es una conversación por teléfono entre la presidenta de la UDI y el presidente de la República. Pero yo creo que no es tan simple porque todos los partidos van a querer meterse ahí. Renovación Nacional. O sea, de hecho, claro, RN está un partido que tiene mucho peso y obviamente va a estar dispuesto a meter a alguien de su partido ahí. Pero eso es normal que se dé. O sea, sí, pero también en esa misma lógica de mantener los equilibrios internos del gobierno, no se va a arriesgar a llegar y cambiar y poner otro, porque genera un terremoto. Otro problema más. Claro, o sea, a lo que voy es que me parece súper importante de esta conducta es cómo se queda manifiesta cierta intransigencia del gobierno cuando llega a lo testarudo para enfrentar conflictos y diferencias, porque no solo se da en ese ámbito. O sea, es decir, aquí yo pongo esta idea y nadie me mueve y nadie me va a convencer y voy a avanzar como a mí solo me parece. Eso es lo que demuestra con este tipo de cosas que se logran entender en una dimensión más clara. Cuando tiene que ver con lo que va a pasar con presupuesto. Va a volver un poco a ese tema. O sea, uno ve la capacidad que tiene el gobierno de decir, hoy día esto es lo que yo creo y si no les gusta, que ha sido una de las líneas de este gobierno durante estos 2 años, es decir, que el costo lo asuma la oposición de querer cambiar una coma de lo que yo estoy diciendo. O sea, muestra un cierto grado de intransigencia que es complejo. Ayer salía de que da lo mismo firmar el acuerdo de Escazú. Cuando te da lo mismo, ¿no es mejor firmarlo porque te suma más que te resta y decir que no te resta más? Y ahí hay conflicto, creo que tiene que ver con esa poca perspectiva de solo mirar lo que te pasa a ti y cómo está tu círculo. Pero es que, ¿sabes, cariño? Yo no comparto lo que tú estás diciendo, que el gobierno es intransigente en esta temática. No, hay muchas cosas que uno sí, pero hay otras que no. O sea, la ley de presupuesto no se aprueba con los votos de la derecha en el Congreso. Si no están los votos de la izquierda, no se puede aprobar. Y si se aprobó es porque se negoció, o sea, no hubo intransigencia. Es que puede que no se apruebe y llegar a un veto presidencial que está... Lo otro, Escazú. Yo no sé si ustedes han leído el acuerdo de Escazú, tiene como 40 páginas. Oye, es mucho más completa la ley de acceso a la información pública que está vigente en Chile que el acuerdo de Escazú, en términos de información ambiental. Sí, pero yo lo que te estoy diciendo cómo tú instalas sentido común. No, de repente se le está dando prioridad a temas que realmente, al darle ese tipo de énfasis, lo que hace es menoscabar a un gobierno que la verdad que
no es tan así. Mira, como te lo pintan. Pero ¿cómo pasamos? Perdóname, yo me perdí. ¿Cómo pasamos de un incidente particular que tiene connotaciones políticas al acuerdo de Escazú? Porque yo hablo de la intransigencia del gobierno. Yo te digo, el problema del subsecretario Salaverry es puntual. Tiene que ver con una situación que teóricamente se debiera resolver en el día. O lo apoyas o no, punto. Por eso yo digo, yo lo que es así, ¿qué habría hecho yo? Teóricamente no lo puedes solucionar en un día. Hay una polémica. Desde el punto de vista político, el presidente de la República lo soluciona en un día. Marca la distancia porque no es solucionarlo. Es que a eso voy yo, no es solucionarlo. Escúchame, la solución en este caso es tomar una decisión. O tú lo confirmas porque dices el tipo... Hasta que se demuestre que es culpable. Claro, me está diciendo la verdad, yo te voy a confirmar hasta que se dé una situación. O lo renuncias si es que la persona te dice que es verdad lo que está diciendo el funcionario municipal. Y dejas de dilatar una cosa que en medio de todas las demás te provoca más daño. Pero Fernando, velo desde otro punto de vista. Si yo le pido la renuncia, lo que le estoy diciendo a todo el mundo es que efectivamente era culpable, puede que no lo sea. Por otro lado, si él es culpable, se pasó 3 luces rojas. En Ñuñoa, que es una de las comunas con más cámaras de seguridad, y todavía no aparece nada. Entonces yo encuentro que esta cuestión es rara. Y yo haría lo mismo que hizo el ministro del Interior. Oye, aquí se han entregado todos los antecedentes, que se investigue y que sea la justicia la que diga si es culpable o no es culpable. Pero ahí esta persona es designada por el gobierno. Eso es lo mismo, Karina. Sí, en el fondo se ha designado o electo. O sea, podríamos hablar de un diputado que le ocurre la misma situación y aplica el mismo criterio. O sea, sí, si por ejemplo se pasó las no puede. No, pero me refiero. Hay un mandato Jorge, la diferencia entre ojo, lo que estoy diciendo. Ojo, lo que estoy diciendo es que sea un diputado o un funcionario designado, si alguien se pasa 3 luces rojas, debe someterse a los mismos criterios institucionales. Perdona. Lo otro es que el gobierno diga, ok, si esta persona se pasó 3 luces rojas, entonces debe ser sometida a tribunales. Perdóname, Jorge, no es así como se resuelve esto. No es así. Porque tú dices que eso es una perspectiva muy racionalizada. Déjame decírtelo. Aquí no pongas los ejemplos de los parlamentarios porque sales del poder del Ejecutivo. No, aquí es el Ejecutivo el que tiene el problema. Es un funcionario directo del Ejecutivo, puesto por el Ejecutivo. El jefe llama a su alterno, lo sienta frente a él y le dice, ya compadre. ¿Pasó o no pasó? No, yo quiero saber todo lo que pasó. Cuéntame toda la situación y cualquier cosa que tú me digas que eventualmente sea desmentida después, olvídate la que te llega. Por lo tanto, quiero saber inmediatamente qué pasó. Y dímelo todo. Pero si eso es lo que digo que eso debe haberse hecho. Es que la diferencia con los parlamentarios que tú dices es que el parlamentario no responde al presidente de la República, responde a sus electores. Es que yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de a quién le responde. Lo que estoy diciendo es la presunción de inocencia. En el fondo... No, por la presunción de inocencia. Parto de la base de la presunción de inocencia, pero te insisto. Pero Fernando, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que hay un trabajo básico. Aquí hay un trabajo básico que se hace de comunicación entre el jefe y el subalterno. Pero probablemente eso ya lo hicieron, por algo lo están defendiendo, por algo no pasó. Yo creo que son 2 cosas. Una, yo creo que sea quien sea parlamentario, tiene que pasar por el procedimiento institucional, claro. Pero otra cosa es tu pega con la responsabilidad que tiene. El presidente te puede quitar la designación o mantener y ratificar en la designación, pero eso no significa que el proceso, entre comillas, judicial se suspenda. Son 2 cosas, 2 momentos distintos. Por eso lo que estoy diciendo yo. Pero lo más importante no es lo que opina hoy día la gente de él en lo particular. Lo más relevante es cómo afecta al gobierno. A mí me parece que es más relevante cómo las instituciones que tienen que cumplir con sancionar a alguien que se pasó 3 semáforos proceden. Deberían proceder. Eso está fuera del marco de acción del presidente de la República. Por eso, qué bueno que quede fuera del marco de acción. Lo que no está fuera del marco de acción del presidente de la República es solicitarle a la persona que él nominó exclusivamente por su voluntad, sentarlo en su oficina, cerrar las puertas, sentarlo en su oficina y decir, ya compadre Felipe, a ver, yo no quiero tener sorpresas, yo no quiero tener cosas, ¿qué pasó? Y ahora hay un punto, Fernando. Y tomas una decisión y no dejas esta cosa languidezca tontamente y empiezan a salir todos los trascendidos. Incluso, este es mi criterio. Incluso aunque él le dijera, mire, yo no hice esto, no pasó,
que las instituciones respectivas demuestren que si efectivamente ocurrió, así sea. Pero si eso va a pasar igual, hombre. Pero si eso lo dijo el ministro del Interior. Eso va a pasar igual si el procedimiento de verificación de hechos en términos legales va a pasar igual. Lo que yo estoy diciendo es un problema, una situación política obvia. Sí, pero ante la opinión pública. Si es que el subsecretario le va a mentir a su jefe y le va a decir una versión falsa. Bueno, es una cosa. Si el subsecretario le va a decir una información verdadera respecto a eso, el presidente tiene la opción perfecta de decir yo te apoyo o yo te pido la renuncia. Y puede que esté tomando esa decisión. Yo creo que está tomando esa decisión. Pero no te podéis tomar una semana. No te podéis tomar una semana. Oye, antes que nos vayamos, yo quiero agradecer los dulcecitos que trajo Karina. Muchas ricas. Gracias. Y también a los dulcecitos que trajiste. Ay, de nada. Chao. Volvemos con combinación clave. La clave, me escucha.